cada uno de ustedes he hablado individualmente, específicamente sobre el tema de, y creo que a propósito de esta película, con Erika a propósito de otra película que no volvimos a ver. ¿Cuál fue, Erika? Que habíamos quedado de charlar y al fin no hicimos nada. Ah, fue Mulholland Drive. Esa sí, ¿De Mulholland Drive? la película que quedó en pendiente de que charláramos sobre ella, ¿no? David Lynch. Sí, sí, señor. Sí, David Lynch. sí, Billy. Bueno, Carlos es aficionado al cine en forma, o sea que aquí eh, va a tener una óptica en particular. La perspectiva que yo les pienso dar, fundamentalmente, es desde la perspectiva filosófica, por supuesto. Pero por supuesto que cada uno de ustedes la vio y tiene distintas opiniones sobre la película. Entonces yo les voy a dar algunos contextos sobre este tema, que creo que espera un momentito, sí, ahí está bien, que creo que nos ayuda un poco a la discusión sobre ella. Esta película hace parte de una trilogía que está dedicada al flamenco. ¿Sí? Hay dos películas, ustedes las pueden ver después, una que se llama Bodas de Sangre y la otra que se llama Amor Brujo, las películas de Carlos Saura. Y en esta en particular se basa en la novela de Prosper Mérimée. Él lo menciona ahí mismo en la película. Diríamos entonces que, aunque eso está por verse, ya lo voy a hablar hacia el final. Diríamos que la novela de Prosper Mérimée es el producto original. Y se basa en esa novela de Prosper Mérimée y en la ópera de Bizet. Aunque pues obviamente Saura la adapta a un estilo muy propio, donde le integra la danza flamenca como elemento narrativo principal. Sobre la misma película, ustedes la vieron, a medida que la relación entre Antonio y Carmen se desarrolla, se entrelazan la ficción y la realidad. Y esta parte de la ficción y la realidad tiene todo que ver con lo que hemos estado hablando en el transcurso de esta semana, estos 15 días de pronto, y con lo que veremos también sobre el manejo de la inteligencia artificial a nivel del taller. Porque lo que nos vamos a preguntar también en ese desarrollo, y uno de los cuestionamientos a la inteligencia artificial es, ¿y entonces qué va a pasar con el autor? Algunos de ustedes seguramente han visto las partes que he rescatado, te los he enviado por el chat a Carlos, por lo menos, y también a Nancy. Las opiniones del autor de Foucault. No es el único que hace esa crítica específica al autor, porque fundamentalmente hay un problema ahí con el asunto de la originalidad, ¿sí? Y también con el relato mismo con respecto a la realidad. En el caso de la inteligencia artificial, la pregunta es, ¿y qué va a pasar con nosotros como individuos, autores, cuando la inteligencia artificial sea capaz de hacer mejores películas que nosotros, mejor música que nosotros como individuos, mejores textos, mejores poemas, que seguramente en este momento no lo hace tan bien, pero ya lo imita muy bien? Eso es lo que veremos el viernes que viene. Bueno, entonces en esa relación de ficción y realidad, ahí en la película está. O sea, más allá de una historia de amor, no es en eso en lo que yo me voy a centrar, no es lo que nos preocupa, no es lo que me interesa. Lo que quiero resaltar es la idea de ficción y realidad. ¿Sí? Eh, Ahí en la película, por supuesto, vemos la coreografía juega un papel central en el desarrollo de la trama, pero también en la manera como se logra la expresión emocional de los personajes.
Y el punto de partida es interesante para que pensemos la ficción y la realidad. Con Carlos habíamos hablado en algún momento sobre el simulacro, particularmente, que era, y la dificultad también, en qué momento el simulacro se reconoce como simulacro o es otro tipo de realidad, ¿sí? Entonces, el bailarín en este caso y coreógrafo es Antonio Gades. No sé si dice Gades o Gades. Voy a decirle Gades. Eh, Él está representando a un bailarín que es coreógrafo, que es director, pero en la vida real él es bailarín y coreógrafo y director, ¿sí? O sea, él se está interpretando a sí mismo, pero lo que se representa es cómo sería él, pienso yo, en esa misma situación, ¿cierto? Una situación como la de Carmen. Y también participa ahí una bailarina que es muy reconocida, es la mujer mayor con la que se enfrenta Carmen, la que baila con Carmen en la confrontación en La Habanera, en la parte que se llama La Habanera de la película. También es una bailarina muy reconocida que está representando a una bailarina que se llama Cristina Hoyos. O sea, está representando a alguien que se llama igual y cumple la misma función que es ser bailarina y directora de bailarinas. Bueno, es eso por una parte. Hay otras versiones de Carmen en el cine, en la ópera, en el teatro, ¿cierto? Y ahí hay una particularidad precisamente en esta película que es que hay una cierta mezcla de cine y de teatro, ¿sí? Hay un momento en que uno ve, se están es en las tablas como en el teatro, incluso en ocasiones los actores miran hacia el público, que somos nosotros, como en el teatro, y entonces juega a ambas cosas, como que hace teatro y al mismo tiempo hace cine, ¿sí? Es una mezcla innovadora, la hemos visto tal vez en alguna otra película, pero no es tan frecuente, ¿cierto? Pero es una presentación interesante porque es una metanarrativa, ¿cierto? La película, de hecho, si ustedes se lograron desprender de la historia de amor y vieron el contexto mismo, la película presenta una historia dentro de otra, ¿sí? Los personajes están preparando una adaptación teatral de Carmen, sí, eso es lo que están haciendo, ¿cierto? Y los ensayos y las interacciones entre ellos reflejan y amplifican la narrativa de la obra que están representando, ¿cierto? Por eso es una estructura metanarrativa, o sea, crea una superposición entre la realidad y la ficción, ¿cierto? Y entonces, a través de eso, unen dos mundos de narrativa teatral. Y está la forma como se presentan los diálogos, las interacciones, que tienen un ritmo que está muy relacionado con el teatro, ¿cierto? O sea, genera un poco esa fuerza emocional, ese drama que se presenta. Espero que todos hayan ido a teatro también, que conozcan un poco la forma de actuar y la diferencia también de cómo se ve un actor en teatro y cómo se ve en cine, ¿no? Pero en esta película lo vemos a veces confundido lo uno con lo otro. Y en particular hay algo que llama la atención constantemente y son esas escenas donde no nos resulta claro si es la representación del papel, ¿cierto? O si son emociones reales que están por fuera del set, ¿cierto? La versión de Carmen, entonces, nos juega con esa ambigüedad de si está representando, si está haciendo teatro o es la vida real de los personajes, ¿cierto? O Una sea, ambigüedad que también es propia de Mulholland Drive. En Mulholland Drive, la película de David Lynch, también hay como una especie de
se solapan la realidad y la ficción, digamos el mundo intradiegético, que es lo que le da coherencia a todos los elementos de la obra, eso se solapa con lo que realmente estarían viviendo ciertos personajes. Y ahí el problema es qué es lo que es realmente, ¿cierto? Hay por ejemplo, la obsesión de Antonio por Carmen, ¿cierto? En los ensayos, pero también en los ensayos, esto es lo que tiene que representar, pero en sus interacciones personales parece que esa línea no se distingue, ¿cierto? Parece que está efectivamente interesado en ella. Eh, o sea, hay un desdoblamiento de los actores, ¿cierto? En el desarrollo de esos papeles, porque actúan como sus personajes cuando están en el diccionario, en el escenario. Y, y eso es muy evidente en las formas, digamos, apasionadas del baile, la intensidad del flamenco, cuando, cuando presenta esa especie de confusión, diría yo, para la gente para quienes estamos viendo la película. Y eso lo está haciendo el director Saura a propósito. Y nos lo está proponiendo ahí, esa falta de claridad, y hace parte también de lo artístico. Eh, entonces no es tan fácil distinguir en ocasiones si lo que está manifestando es real o lo está representando. Yo pensaba en algún momento cuando veía la película cómo son los sentimientos de los buenos actores, un actor bueno o entre dos actores, cómo saben ellos que el otro es sincero y no está actuando si ambos son actores, por ejemplo. O cómo haría uno para liberarse de un buen actor. O si, sin necesidad de ser buen actor, nosotros cuando nos enfrentamos con la hipocresía, o somos hipócritas también, no somos actores. O quizás todo el mundo, todo el tiempo, estamos en el escenario de una actuación, un poco como diría Shakespeare, ¿cierto? Eh, todo es una actuación y todos estamos involucrados en una especie de comedia y de tragedia al mismo tiempo, ¿no? Cuando uno va a buscar un trabajo, lleva su hoja de vida y uno tiene que hacer un papel para quien lo está entrevistando. Y uno espera hacer, o sea, responder lo que cree que la otra persona quiere escuchar y quiere hacer las caras apropiadas que correspondan a la situación. Pero el que está entrevistando también desempeña un papel, ¿sí? Bueno, aquí en este paréntesis, quiero mostrar otra capa más de la película, que es que hay una tercera dimensión. Ya les dije que la primera hay unos actores que están representando un papel a partir de un libreto, pero al mismo tiempo nos muestran una confusión allí en respecto a las emociones. Pero también hay un desdoblamiento dentro de la película, es también una representación. No podemos olvidar que son actores, ¿sí? O sea, que no son los personajes de la película, sino que son actores que se esfuerzan por encarnar el papel. Es decir, a ver si lo explico bien, un actor que representa a un bailarín que tiene emociones dentro de la trama de la película que van más allá de su papel, Mm, pero que son emociones que a su vez son representadas por el actor. O sea, eso es un ensayo del cual ellos salen y van y ven a su familia, pero como resulta que se llaman igual, Antonio se llama igual, Cristina se llama igual, tal vez Carmen es la única que no se llama igual, pero tienen otra versión de su vida, ¿sí? Otra versión mientras están haciendo eso. Pero para que sean buenos actores, ellos tienen que introyectar ese discurso de esa película
Tanto que en ocasiones se dice hay actores que terminan con problemas psicológicos por la misma compenetración que tienen con su personaje. Aquí en Colombia hubo un caso, un señor que representó a Simón Bolívar, no sé si lo conocen. Lo representó en alguna serie de televisión y después él se creía Simón Bolívar. Se lo encontraron en la Plaza de Bolívar haciendo discursos como si fuera Bolívar, pero no es el único actor que ha tenido ese problema. Entonces ahí se introduce una capa adicional de complejidad porque está explorando a los actores que representan personajes, ¿sí? Que a su vez están desempeñando roles dentro de una narrativa que es mucho más amplia, ¿cierto? Es otra dimensión de la película donde el desdoblamiento no solo ocurre entre los personajes y las emociones, sino también entre los actores y sus interpretaciones. Y los actores, por ejemplo, los que interpretan a los bailarines en la película, no solo actúan como sus personajes, sino que deben representar una experiencia emocional, ¿sí? Que está ahí en la historia. Entonces implica un doble nivel de actuación. Primero, los personajes están interpretando dentro de la película y segundo, como actores que están interpretando a esos personajes. No sé si me confundo un poco, pero quisiera saber si sí me entienden la idea de del tercer nivel de complejidad. ¿Se entiende el primero? ¿Sí? Entiendo que están actuando como actores. Son, Entonces, al actuar como actores, también se devuelve una cadena infinita. De hecho, en este creo que ni tercera, que al actuar como actores es como un espejo frente a otro espejo. Se vuelve un actor, luego otro actor y sigue actuando como sí, así lo entiendo. Creo que estoy bien. sí, es un Un poco actor que actúa como, como actor dentro de una actuación. como Profe, la muñeca rusa, tal vez. Nancy. Sí, como las y muñecas yo lo rusas. veo como desde la perspectiva de los actores naturales. Por ejemplo, lo relaciono con esa película, La vendedora de rosas. Se puede ver cómo hay actores naturales que pueden llegar a actuar realmente muy bien o pueden llegar a transmitir, digamos, muy bien su propia realidad, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, si son bailarines, poder llegar a representar, digamos, de una manera muy completa eso mismo a lo que ellos se dedican diariamente, por así decirlo. Entonces, como los actores naturales también pueden llegar, primero adaptarse obviamente a una cámara y poder transmitir su cotidianidad, digamos, ya en la ficción como tal, pues de esa manera es como yo lo entendí. Bueno, ahí hay algo que es interesante pensarlo porque es que en el caso de estos actores naturales de los que habla Nancy, ellos no están actuando porque ellos son así, Ujú. ¿sí? O sea, no es que, creo que los buscan y se interpretan a sí mismos en su cotidianidad de la manera como son. O sea, no están haciendo un papel en realidad, sino que los están filmando en su propio. Yo pienso, o sea, por lo menos no sé si en La Vendedora de Rosas, pero yo no conozco casi a ninguno que haya actuado en otra cosa, de los que aparecen ahí. De pronto La Vendedora de Rosas estuvo en una novela, tal vez, vi un pedazo, Víctor Gaviria es el director de la película y también le sacan una novela que es ya pues la que conocemos en la televisión. ajá, pero ahí, por ejemplo, donde yo la vi, me parecía que era completamente mala actriz, porque no es actriz. Sí, o sea, yo me refiero también, en este caso, como estamos hablando de la ficción, de la realidad, de la confusión para identificar o darse cuenta de la ambigüedad, cómo, cómo es que alguien, por eso es que hablé de la simulación. No sé si Carlos me contextualiza un poco lo que estuvimos charlando sobre la simulación. Bueno, la simulación es como un concepto de Jean Baudrillard, un filósofo francés, que sobre todo en el primer capítulo de Cultura y Simulacro expresa
unas cuestiones relativas a la época contemporánea, pues tan mediatizada, ¿no? Donde los medios de comunicación hacen como el relato de lo que cada cual debe pensar. Entonces él habla de una simulación y un referente real, digamos, y toma el ejemplo del mapa. Digamos que si llegara a ser, que hay un cuento de Borges que trata sobre un mapa que se hace del tamaño del territorio, pero que llega con el paso del tiempo, se pierde ese referente real de qué es el mapa y cuál es el territorio, y no se sabe distinguir en últimas cuál es como el original y la copia. Más o menos era esa la idea que yo quería expresar en ese momento. Creo que Borges Yo, hace algo así, pero no recuerdo bien cómo dice, tal vez yo diga, lo que entiendo que expresa el profe es que más o menos el registro se hace como si fuera un documental y mezcla lo supuesto con lo real, ¿no? Entonces, están realmente grabando un ensayo, pero de ese ensayo se desprenden otras historias ficticias que supongo que es lo que quiere decir el profe. bueno, ahí es una parte porque hay otro nivel también, yo diría que una cuarta parte, que es la contemplación del hecho de pensar en lo original y la copia, ¿cierto? Porque cuando hablamos del original y la copia, que bien puede ser o la ópera de Bizet o la novela de Prosper Mérimée, hay un montón de versiones en torno a eso, de versiones y de tergiversaciones. Entonces, el tema del original y la copia también es importante aquí, en el contexto de Carmen, porque hay múltiples versiones con respecto a eso, adaptaciones, reinterpretaciones, ¿sí? Y nosotros podríamos pensar, bueno, veamos entonces a qué le llamamos original. Vamos a suponer que lo original es la historia de Carmen, que comienza con la novela, la de 1845, ¿cierto? Es una novela donde Carmen es una figura fuerte, rebelde, y en ese sentido muy parecida a la que nosotros vemos en la película. En la ópera de Bizet también, es una mujer así. Y es más o menos de la misma época en que está escrita, posteriormente, porque está, la ópera se hace con base en esa novela, digamos que 20 o 30 años después. Y pues en la medida en que se van haciendo representaciones de Carmen, porque se hacen muchas, estamos hablando de, por ejemplo, para el cine, para el teatro y para la ópera, fácilmente de 10, de 15, de 20 representaciones distintas a partir de la perspectiva de un director determinado, ¿sí? Todas tratando de todas maneras de que no se desdibuje que es Carmen, ¿cierto? Que no puede ser tan diferente como para que diga eso no es Carmen. En ese sentido, hay cierta espíritu, digamos, de la obra que debe permanecer para que se reconozca que es Carmen, con pequeñas modificaciones a veces y a veces con grandes modificaciones. Entonces tenemos un asunto ahí que es el concepto de la copia como una transformación creativa, ¿cierto? Y en ese sentido pensar que esas adaptaciones de Carmen no son simples copias, sino que son creativas y que en cierta medida pues también son originales. O sea, pensemos en nosotros mismos como seres humanos. Nosotros utilizamos las palabras que ya están, las palabras y frases que ya están circulando en el ambiente, ¿cierto? Y las repetimos. Cuando se nos está enseñando, originalmente nosotros somos solo repetición a través de estamos aprendiendo el español, somos repetición. Aprendemos por repetición y toda la primaria se va enfocada a repetir. Pero si pensamos en la educación, de hecho la educación en su parte gruesa a lo que se refiere es a la tradición, a conservar la tradición, a reproducir la cultura. La reproduce tanto que somos capaces de decir en español, el español que aprendimos,
que somos colombianos porque tenemos una idea de lo que es ser colombiano, pero cada una de esas cosas, con cada una de esas cosas no nacimos, sino que las aprendimos y las aprendimos en contexto. Entonces uno tendría que pensar, bueno, ¿y qué tan posible es que yo sea original? Si finalmente yo no me desprendo, esto mismo que yo estoy haciendo, estas palabras que yo estoy utilizando, ustedes las pueden reconocer porque manejan el mismo idioma que yo manejo. Hablamos español. Si yo fuera de otro país, por ejemplo, de Argentina, reconocerían que soy argentino. Aquí, Nancy, hable un poquito para que reconozcan que usted es paisa. Ujú. Qué curioso. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues igual no se me nota tanto, yo diría que muy poquito, pero No. más No, o menos casi no se nota. Nadie se... no lo tengo tan marcado, en verdad que no lo tengo tan marcado. Pues hay unos que hablan mucho más, tienen ese acento paisa mucho más marcado, pero esa es mi voz. Ave María, claro que no se nota. Podría pasar desapercibida. Miren de dónde es. No, ahí vamos es con el asunto de la reproducción de la cultura y en este caso también a través del lenguaje, ¿sí? Miren ustedes que de todas maneras eso que le he estado llamando original, que es lo de Prosper Mérimée, la novela que inspira originalmente a esas óperas, teatro y cine, Prosper Mérimée también se inspira en realidades, ¿sí? O sea, él no es la fuente original, sino que hay experiencias personales, ¿cierto?, que le invitan a escribir Carmen. O sea, es probable que él haya incorporado elementos de la vida real a partir de sus observaciones en el mundo, en el momento en el que él viaja a España. Y ahí en esos viajes él se da cuenta de cosas, reconoce su cultura, reconoce sus tradiciones populares, va tomando nota y entonces uno diría, pero la fuente principal y original en realidad no es la novela de él, sino el mundo mismo, ¿cierto? Él se interesa por la cultura gitana y va notando cuáles son las costumbres y las va posteriormente reflejando en esa novela, ¿cierto? Entonces, mire que ahí aparece una nueva arista, una nueva dimensión al preguntarnos por la originalidad. La película, sí, Erika, Sí. Profesor Tyron, hasta el momento yo lo entendería de esta forma. La primera dimensión soy el yo. La segunda dimensión sería el yo que actúa. La tercera dimensión sería el yo que actúa como actor. Y la cuarta dimensión sería la esencia de esas tres dimensiones, la esencia de Erika, digámoslo así, que puede trazar cualquier personaje, pero entonces digamos cuando representa a Erika, esa sería como la cuarta dimensión. ¿Es algo así? y Porque pensé, digamos para que sea Carmen, independientemente que pues haya hecho otras versiones y todo, hay algo que identifica lo que es Carmen. Y esa sí, es por su eso decía, esencia, su ser. Y esa no es la cuarta puede, dimensión, ¿sí? por eso decía, no puede tergiversarse tanto como para que no nos demos cuenta de que es Carmen. Exacto. En ese caso el flamenco, la cultura gitana, independientemente de la actriz, de lo que sea, pero tiene que tener su esencia. Tiene Esa que, sí, sería la cuarta dimensión. uno tiene que reconocerse en ciertas cosas, porque si se desprende de ahí, ya uno dice, eso es otra cosa Yo completamente. tengo una pregunta. Sí, Bueno, por un lado entiendo pues que estamos como trabajando pues como ciertos ámbitos de interpretación, digamos, de la película o dimensiones, ¿cierto? Pero yo quería preguntarle, profe, si realmente, o sea, no nos estamos saliendo de lo que es, por ejemplo, la obra de arte, o sea, estamos hablando de una pieza musical, estamos hablando de una obra textual, estamos hablando de teatro, estamos hablando de obras de arte. Y lo que yo tengo entendido de la obra de arte es, bueno, citando a un autor que me gustó mucho, que lo vi en Filosofía del Arte, que es Cofre Lagos, creo que son los apellidos, y él definía la obra de arte como la mera ficción por excelencia, pero la ficción, eso suscitaba muchos debates porque muchos veían esta palabra como mera ficción, como algo arbitrario, ¿cómo va a ser
meramente ficción, sí, o sea, realmente esa es la esencia de la obra del arte, o sea, es mera ficción y digamos que esto no es limitante. Y comparado ya con el ámbito de la realidad, a mí lo que me gusta mucho es el tema, cuando se toca el tema de la apariencia, o sea, en la realidad nosotros mismos, en el ámbito, podemos decir, fáctico y preteórico de la vida cotidiana, todo el tiempo también aparentamos muchas cosas, o sea, todo el tiempo estamos mostrando, digamos, una imagen muy exteriorizada de nosotros mismos, no hay como una forma de acceder a la cosa, por así decirlo, o citando a Heidegger, o sea, es muy difícil, digamos, estar todo el tiempo en un trabajo de desocultamiento del ser, al menos del ser ontológico, del ser humano, el Dasein. Entonces, todo el tiempo estamos, digamos, también en ese ámbito de la apariencia, ¿cierto? Entonces, pero la pregunta va es ahí, o sea, no nos estamos desligando de que estamos hablando de obras de arte, ¿cierto? Entonces, No, verlo pues ya por no se ahí me como está explicando, Nancy, porque yo listo. Entonces ahí me gustaría como lo dije entender desde el mucho más. principio, le dije, no sé desde dónde la han visto ustedes, de lo que nos vamos a desligar es de la historia de amor que aparece ahí. Fue lo que dije al principio, ¿recuerda? O sea, porque en realidad la historia misma no es la que me interesa ahí, o sea, me interesa el discurso filosófico, de hecho, a nivel ontológico en este caso, porque es el asunto ontológico y epistemológico, porque es el asunto de la distinción que puedo yo hacer en los discursos con respecto a algo. Porque mire que también uno puede, de hecho lo hace, tergiversa y no conoce la realidad primaria, sino que se la imagina y se la inventa. Nosotros, por ejemplo, aquí somos 4 personas, nos conocemos básicamente por este medio, y cada uno se imagina al otro, ¿cierto? Se lo puede imaginar, pero con toda seguridad lo tergiversa, con toda seguridad, porque no tiene posibilidades de acercarse. Uno mismo acaso no tiene dudas sobre lo que uno es, no tiene dudas sobre esas preguntas de Kant: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Esas no son preguntas tan resueltas, sino que más bien es interesante o conveniente más bien mostrar públicamente que uno sí sabe para dónde va y dónde está parado, porque a nadie le gusta la indeterminación, ¿cierto? La ambigüedad, digamos, ¿cierto? La, inve- la percepción que otros puedan tener sobre algo que uno no quiere que vean. Eh, un poco uno es un artista también, en este caso, un actor que simula un papel para que lo vean de determinada manera, pero uno es mucho más que eso. De hecho, esos personajes que nosotros vimos, lo que dije al principio es así: ellos son unos actores que tienen una vida personal propia por fuera de ese escenario que nosotros vemos, pero adentro están haciendo teatro y también están haciendo cine y también están teniendo emociones. Seguramente emociones que incluso pueden ser distintas a las que nosotros vemos o a las que el director les dijo que son las que tienen que manifestarse. Bueno, esto era se nos va a acabar el tiempo, porque no teníamos sino 40 minutos acá, y este era eh, un ejercicio experimental para, para hablar de cine en este caso, pero también como una especie de preparación para ese tema del taller que vamos a tener el viernes, que yo espero que lo hayan podido relacionar, ¿sí? Porque estamos hablando de lo artificial también. ¿Qué dicen? Porque queda un minuto para que cada uno diga algo. Si me permiten, yo digo algo. Yo estaba pensando ese tema de la ontología y de las apariencias y de la reproducción de algo. Yo creo que ese modelo teórico de la teoría de género podría aplicarse de alguna manera a eso de las copias y el original. La teoría de género en el ámbito de la sexualidad plantea que el género es un constructo cultural y como constructo cultural, pues entonces tiene que tener una legibilidad.
Legibilidad es que sea legible, que se pueda leer, que se pueda entender, comprender. Entonces, yo creo que a partir de los datos eh, adicionales que usted da de la película, de alguna manera uno puede entender que es entre otras cosas, es una tendencia del cine, ¿no? Mezclar documental con ficción. Entonces parece que de acuerdo a su exposición, en la película lo que se hace es eso de registrar algo a la manera del documental para luego mostrarlo, mostrar las aristas de la ficción que se pueden presentar. Le dejo aquí para que alguna compañera pueda. Bueno, Erika, 30 segundos porque ya nos vamos a desconectar. Y Nancy, Listo. Lo que iba a decir era que me parece que es en el sentido de que son los protocolos de cada, que se tiene que utilizar en cada momento, ya que yo digo, ¿hasta qué punto tenemos que llegar con los protocolos en la educación para que tengamos que acudir a la inteligencia artificial para crear un texto que no sea de nuestra autoría y de paso nos olvidamos de nosotros mismos para cumplir un protocolo en la educación donde se supone que no expresa opiniones? A ese punto, muy bien. gracias. Viviana, Bueno, se me había dañado el internet, pero bueno, no, pues a mí la película me gustó bastante y es bueno verla. Yo no la vi con intenciones interpretativas, yo la vi, digamos, con una intención de disfrutarla, digamos, más. Entonces, incluso eso también aporta mucho a la manera en cómo uno llega a interpretar una cosa. Y es muy interesante esa analogía o relacionarlo con el tema de la originalidad, ¿cierto? Me parece un tema muy interesante, por supuesto, pues diferenciándolo de la originariedad, porque a veces también se puede como confundir un poco lo que es lo